acceso a información y se sepa exactamente hacia dónde o qué es lo que está haciendo el gobierno, que eso también es una línea importante, ¿no? Porque ya estamos en un momento en el cual, o mejor dicho, hace rato estamos en un momento en el cual la gente quiere ver resultados. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que de lo que ofreció? ¿Qué es lo que está cumpliendo? Y sobre eso ir trabajando para generar una mejor comunicación. En ese sentido, ¿cómo ha visto el desempeño de la comunicación? ¿Qué es lo que ha querido comunicar y a veces no lo ha hecho bien este gobierno, Saudia? A ver, el problema que ha habido es que no ha comunicado prácticamente nada. Cuando hubo la campaña de vacunación que le fue bien al gobierno, eso pudo haber sido algo un poco más fuerte o sacado un poco más de provecho. Ahora ya es bastante tarde, ya ha pasado más de un año. Ya a veces la gente ni se acuerda que estuvimos hasta hace un tiempo con muchos problemas por la pandemia. Yo, por ejemplo, noto que en materia económica, donde ha habido algunas cuestiones que creo que han sido importantes, no se ha hecho mayor cosa o por lo menos no tiene ese alcance. Pero hay un elemento adicional, o sea, ahí el gobierno también tiene que mirar todo el efecto comunicativo que hay de las famosas redes sociales que generan bastante ruido. Ese es un desafío que tienen los gobiernos, cómo hacer para que dentro de esos aspectos de debate público que generan las redes sociales, poder también incidir, ¿no? Y una forma de incidir también es tener una política de comunicación de voy a comunicar estos aspectos porque son importantes y también eso ayuda, cuando es información y datos de buena calidad, ayuda también a bajar o a hacer un cierto como contrapeso, porque es bastante difícil el mundo de las redes sociales, pero para bajar todos estos contenidos que son falsos muchas veces o que algunos también son bastante malintencionados y que están también mezclados con mentiras. Entonces, por ahí sí, hay muchos errores en esta parte comunicativa de lo que se quiere contar, de la narrativa de lo que quiere contar el gobierno que ha estado haciendo durante la administración, ¿no? Bien, la bienvenida a Roberto Isurieta, experto en temas de comunicación, académico, catedrático en los Estados Unidos, comentarista de CNN en español. Roberto, ¿cómo ha visto este cambio en el gobierno de secretario de Comunicación de la Presidencia de la República? Ha ingresado Andrés Seminario y, como bien señalaba Saudia Leboyer, ¿cómo comunicar bien desde el gobierno? Porque puede haber una gran obra mal comunicada, casi no cala en el público, en el ciudadano, y al contrario, hubo gobiernos mentirosos como los 10 años de la Revolución Ciudadana, en donde instalaron la mentira como verdad. ¿Cómo manejar el tema de la comunicación oficial? Roberto Isurieta, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a la colega. Efectivamente, comunicar sin esa cantidad de recursos y basados en principios éticos, esto es, no hacer un aparataje informal, ilegal, donde se gastan cientos de millones de dólares en una publicidad para repetir una mentira 100 veces. Bueno, eso es una clase de comunicación. El gobierno actual está en un esfuerzo, en una situación de modestia económica y presupuestaria, manejar la comunicación, donde además la situación política está complicada, porque la Asamblea ha dado claras señales en este año y más de ser absolutamente, totalmente obstruccionista, no está cooperando. Y si a eso le sumamos que el mundo está viviendo situaciones sumamente difíciles con respecto a la inflación, crisis económica, seguridad interna y externa, entonces manejar la comunicación en este escenario es complejo. Y por último, como decía la colega, las redes sociales, que son muy importantes, es un instrumento muy importante para la comunicación, también es un instrumento donde ha facilitado dos cosas. La facilidad, que significa propagar noticias falsas, información falsas, y la polarización. Esto es, en la medida que nos reunimos en grupos de un network social, un grupo en las redes sociales, básicamente lo que hacemos es nos exponemos menos
a puntos de vista distintos y esto produce también la polarización. Por lo tanto, efectivamente, manejar la comunicación cuando se quiere manejar dentro de parámetros éticos y con modestia presupuestaria, el reto es todavía mucho más difícil. Roberto ha citado un tema importante. A veces las redes sociales, siendo una herramienta fundamental, lastimosamente circula mucha basura, mucha mentira. ¿Cómo contrastar eso cuando a momentos da la impresión que esas mentiras le ganan a la verdad, le ganan a una administración? Efectivamente, yo siento exactamente igual y no estoy hablando solamente del caso del Ecuador, sino que esto sucede en todo el mundo. En la comunicación más tradicional, en la que muchas veces vivimos nosotros, en la medida que teníamos un periodismo serio, por ejemplo tu radio, es un filtro porque ustedes son los primeros que paran una noticia que es falsa. Podemos tener nuestras simpatías políticas, ideológicas, eso es absolutamente legítimo, pero no se permite una noticia falsa. Entonces esos filtros no existen. Y lo que hay que hacer, y sobre todo yo pienso que el nuevo secretario de Comunicación, y también lo fue Bonilla también, y también creo que Pipo Lazo, son personas que han trabajado mucho más en las redes sociales y tienen mucho más conocimiento, por ejemplo, que yo, de cómo combatir y trabajar mucho más activamente en las redes sociales. Entonces, sí, es mucho más difícil, hay que hacerlo. El tener una estrategia clara, el tener un mensaje claro, el tener una coordinación clara, todo eso sin lugar ayuda para vencer este reto. Vuelvo con la doctora Saudia Leboyer, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo ser proactivo y no solo reactivo desde un gobierno? A veces le toca reaccionar frente a mentiras o frente a denuncias que no tienen sustento. A ver, lo que pasa es que para ser proactivo se tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Y lamentablemente en muchos temas hemos visto solamente reacción frente a las emergencias, y eso también ha estado ocurriendo en términos comunicativos. Siempre estamos, el gobierno, mejor dicho, está frente al país como, bueno, voy a responder frente a este hecho puntual porque ya se me vino la montaña encima. Me refiero cuando ya hay mucha crítica, mucho ruido, mucha voz que le está molestando o que le genera este tipo de problemas. Entonces, yo creo que si se traza una agenda clara, una agenda realizable, en medio de los recursos que estaba diciendo justamente Roberto, yo creo que ahí se puede mejorar muchísimo el tema de comunicación. Ahora, he estado con gente, bueno, el señor Seminario que entra ahora es un experto en el campo, pues yo creo que por ahí tendrían que ir construyendo un camino para ver si es que pueden mejorar mucho esta cuestión de dejar de ser reactivos, porque para el país no es bueno. Finalmente hay más sensación de zozobra, de que no se sabe bien qué está pasando, y eso tampoco ayuda mucho. Saudia, también juega mucho, en este caso, el Ejecutivo, porque uno puede poner a un gran comunicador si es que la decisión es una del presidente o del Ejecutivo y otra la del comunicador. Es decir, ¿cómo compaginar eso que se quiere informar bien con la actuación del presidente? Porque puede haber, y ha habido presidentes muy activos, proactivos en la comunicación y otros que quizás han pasado inadvertidos. A ver, lo que pasa es que también los presidentes tienen que dejarse asesorar. Así como tú dices, Miguel, hay presidentes que cogen el Twitter y están por ahí diciendo eso. En el gobierno lo que se dice es que se le da lineamientos o que se les dice, bueno, estos son algunos de los temas, o por aquí más o menos se debe decir. Si es que se salen de los libretos, sí, pueden a veces ocasionar crisis. Hasta donde yo conozco de los comentarios que ha habido, eso fue lo que pasó un poco
en el último episodio con la policía que está herida por el ataque que hubo en una UPC en Guayaquil, me parece que fue, no recuerdo ahorita exactamente en dónde, que hubo esta cuestión informativa que decían que el presidente dijo que estaba muerta, pero que en realidad estaba muy crítica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién le dio la información falsa quién le dio el error o simplemente escuchó, no escuchó? Ahí se nota que hay como estos espacios pequeñitos donde cada quien está incidiendo. Puede ser que haya división dentro de los gobiernos, siempre se producen cuando alguien está en el gobierno, arman bandos, y esto puede incidir en la comunicación, sobre todo cuando no hay una claridad de qué mismo se va a decir o qué se quiere decir o hasta dónde decir ciertas cosas. Doctor Roberto Izurieta, quisiera ilustrar lo que hace pocos días sostenía precisamente sobre el tema el presidente de la República, para que lo comente, por favor. Antes del paro me criticaban que hablaba mucho. Después del paro, Lasso no está. No puede ser. ¿Qué pasó con Lasso? Hasta dudan de mi salud. Me inventaron que tenía metástasis en todo el cuerpo. ¿Su gobierno va a ser un gobierno de transición? No, mi gobierno es un gobierno reformador. Y en eso estamos. ¿Qué piensa del argumento del presidente de la República, Roberto Izurieta? Vi el programa de ayer, fue un programa de 2 horas. Creo que en primer lugar es una señal de la apertura del presidente con el periodismo, que un presidente le otorgue 2 horas a un periodista es una señal de deferencia, que no creo que fue realizado solamente al periodista en mención, sino una señal de todo el debate que está pasando en el Ecuador sobre la ley de comunicación y lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años es una señal clara e importante. El estilo de esa entrevista es un estilo que a mí me recordaba mucho más las entrevistas de Vera exactamente con León Félix Cordero o el debate de León Félix Cordero y Rodrigo Borja. Entonces, cada presidente tiene su propio estilo. Fue un estilo sumamente coloquial. Yo creo que sí hubo una muy buena oportunidad de comunicar muchísimas de las reformas, de los objetivos, de lo que desea y está haciendo el gobierno y los esfuerzos que está realizando para caminar en la dirección correcta en problemas tan graves que tiene el Ecuador, como por ejemplo la seguridad y la economía. El Ecuador está en una situación comparativamente con respecto a la región, está dando muestras de una mejor situación en lo que respecta al control de la inflación, y también de una situación económica que camina hacia la recuperación. Entonces sí hubo un espacio, lo mismo que en el discurso en homenaje a Guayaquil, para enunciar aquellos logros y avances. Entonces sí, yo creo que es una cosa positiva y en tal sentido felicito esta disposición del gobierno a conversar con los medios de comunicación. Mi opinión es que tiene que ser más equitativo en términos de decir, muy bien, no solamente va a ser con un periodista, va a ser cuánto tiempo para que participemos más y eso se diversifique más. Pero yo pienso que como una señal, sobre todo en este momento de reiniciar, ya que tiene un nuevo secretario de comunicación, el proceso de comunicación me pareció una muy buena señal. ¿Qué piensa sobre el tema la doctora Saudia Leboyer? Antes, como argumenta el presidente, hablaba más y ahora dice que las críticas dicen que se ha silenciado. A ver, yo creo que hay que encontrar una medida justa, ¿no? Porque sí puede haber momentos en los que, por ejemplo, cuando hubo las protestas, que parecía que había demasiado silencio desde el gobierno. Hay esas sensaciones, ¿no? Ahora también el tema de la emoción juega mucho en las percepciones de las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio, porque no es cuestión de que estoy hablando mucho, estoy hablando poco. Hay que buscar qué voy a decir, en qué momento lo digo, en las crisis, qué es mejor que salga quién, porque también recordemos que hay momentos en que parecería que el presidente ha estado sobreexpuesto y que no utiliza a los ministros de Estado, que son los que deberían
afrontar más directamente ciertos temas e intervenir más públicamente, porque obviamente el objetivo de la comunicación política es que no se desgaste tanto la imagen de un presidente, que es lo que más rápido se acaba. Entonces, yo creo que hay que encontrar medidas justas, y eso es lo que hay que ir trazando estratégicamente y generar una comunicación que vaya en ese sentido, y que los ministros se quemen un poquito más, ¿no? Se dice siempre que son los fusibles. Efectivamente, Roberto Izurieta, ¿cómo entender una sobreexposición de un presidente cuando debieran ser los ministros, los fusibles, los que se quemen, como se dice comúnmente, antes que el presidente, siendo que debiera ser la última palabra y no la primera palabra? Efectivamente, yo creo que hay un progreso en el gabinete actual, porque tienes ya 3 ministros que son mucho más activos en la comunicación: el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobierno y el ministro de Economía. Creo que eso es bueno en la línea que estamos hablando. Coincido que mi estilo de comunicación sí sería el poder buscar esa calibración que dice Saudia, que es en la vida como todo. La vela del santo no puede estar ni muy cerca ni muy lejos del santo, para que tiene que iluminarla pero no quemarla. Entonces es una situación de calibración, y también es una cuestión de estilos. O sea, de lo que yo siempre he estado, por supuesto, como ecuatoriano, muy involucrado y participativo en la historia del Ecuador. Por ejemplo, creo que los programas que hacía Osvaldo Hurtado, a mí personalmente va mucho con mi estilo de comunicación. Esto es decir, creo que era un domingo al mes un representante de los medios escritos, un representante de las radios, un representante de la televisión, que se alternaban, ellos iban escogiendo, y era un programa que se permitía el desarrollo de las ideas. De nuevo, aquí el estilo del periodismo es distinto. Hay periodistas que les gusta la confrontación, no permites acabar una idea porque viene la otra y se vuelve una dinámica que a muchos ecuatorianos les gusta. No es mi estilo. Yo creo que yo soy de los que cree que hay que desarrollar una idea por lo menos en 1 o 2 minutos, y después se pasa a la contrarréplica. Pero creo que ahora, con un nuevo secretario de Comunicación, Andrés Seminario, deberán establecer lo que decía Saudia. O sea, cómo vamos a comunicar, con qué regularidad, porque hay que ser también participativos, democráticos, en el sentido de decir, bueno, vamos a reunirnos con básicamente todos los periodistas representativos del país en cierto orden y a un tiempo limitado. Y el estilo también, a mí personalmente no me gusta, que me pareció que lo hemos visto antes también. Bueno, yo ya tengo micrófono y no lo suelto. Entonces, bueno, si era 1 hora de programa, fueron 2. No tengo información al respecto, pero ese tipo de cosas a mí sí me llama la atención. Respeto y aprecio que el presidente fue muy generoso y muy abierto para permitir que el periodista sea el que determine cuánto es el tiempo. Yo voy a decir, por ejemplo, estaremos aquí conversando hasta que se agoten los tiempos, o sea, los temas, mejor dicho. O sea, esas cosas a mí me sorprenden, pero aprecio la disposición del presidente de dar ese espacio. Básicamente fueron de 2 horas. Quizás, Roberto, los extremos son malos. La sobreexposición de hablar incluso hasta por los codos, como se hacía en las sabatinas durante 10 años, hablar cualquier cosa, insultar, al otro, a la sobriedad, que bien recuerda de Osvaldo Hurtado, que participamos en algunos de esos programas. Sin embargo, también desde el periodismo, haciendo un mea culpa, cuando Roberto dice que hay que dejar terminar las ideas, creo yo. Primero, del interlocutor, en este caso el presidente de la República. Segundo, lo más provechoso, no para el periodista, que no debe ser el protagonista, sino el entrevistado, es cuánta información se saca. Yo recuerdo siempre lo que decía esa gran entrevistadora italiana, Oriana Fallaci, que uno en la entrevista hay que sacarle como una toalla hasta la última gota. Es decir, que sea el televidente, el lector, el oyente, el que se nutra de mucha información.
Mientras más información se saca del interlocutor, esa es la buena entrevista. Entonces, consecuentemente, en ese sentido, hay que saber calibrar desde el Ejecutivo qué se comunica, Roberto. Así es, yo coincido plenamente contigo, Miguel, trayendo a colación lo que decía Saudi antes, también es cierto. Los estilos también están en el liderazgo. Yo creo que venimos de una experiencia, sobre todo en los Estados Unidos con Donald Trump, donde esto de vivir del caos, es la dinámica política. Entonces, sí estamos viviendo unas situaciones mucho más complejas, pero yo coincido contigo que primero, por ejemplo, tu programa y muchos más, donde se permite completar la idea, donde lo que tú dices que es cierto, tú eres un muy buen periodista, pero no tienes la intención de ser la estrella del programa. El objetivo no es que ninguno aquí sea la estrella. El objetivo es que la audiencia tenga más elementos de información para avanzar en su vida cotidiana y saber qué es lo que está haciendo el Estado, las distintas instancias del Estado y cómo está la situación en todos y cada uno de los problemas. Entonces, sí, yo aprecio mucho ese estilo de periodismo, es un periodismo en el cual yo participo y funciono mejor. El resto de dinámicas no son mi estilo. Doctora Saudia Leboyer, decía Roberto Zurrieta que aquí hay que incluso lidiar con esa oposición, que hay que decirlo, es destructiva, una asamblea mediocre que no le ha aportado a la solución de los problemas del país. ¿Cómo enfrentar desde la comunicación oficial, desde el gobierno, este problema que se presenta? A ver, desde la comunicación no se puede enfrentar directamente el problema si es que no hay un manejo político alrededor de ese tema. Entonces, primero es que hay que ver cuáles son, o ratificar si es que va a haber qué tipo de relación con la Asamblea, si es que es completamente de rompimiento, si es que va a haber alguna conversación. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero tiene que haber definiciones políticas en este tipo de situaciones, eso considero yo, para poder ahí determinar cuál es el mejor camino comunicativo. Porque recordemos que algún momento se ha hablado de muerte cruzada, otro momento se ha hablado de que ya no va a haber, hay acusaciones a asambleístas, se retiran las acusaciones. Entonces, eso también genera mucho ruido, ¿no? Porque es un comportamiento que, aunque no necesariamente se comunica, se está viendo. Recordemos que la comunicación no son solo palabras, sino también son las acciones que se ven, y ahora tenemos miles de canales para mirar qué es lo que está ocurriendo, visiones parciales por las redes sociales, las visiones de prensa que el buen periodismo trata de hacer su trabajo de contrastación de información, lo que dice la oposición, que obviamente es tratar de destruir todo lo que se pueda. Entonces hay que tener unas líneas claras y en función de esto se puede establecer una línea comunicativa a sí mismo. Consecuentemente, ¿el gobierno debiera reencauzar el proceso de la comunicación con el cambio de secretario con Andrés Seminario? Debemos tener claro cuál es la política en términos del hacer político con la relación con las demás funciones, concretamente con el legislativo, para saber qué exactamente se va a comunicar. Es lo que digo, no hay un manejo político con la Asamblea que uno diga, bueno, están haciendo exactamente esto, no hay. Ahí yo creo que hay momentos, hay temas muy específicos en los cuales se ve como un accionar que hay en el legislativo y que eso se puede comunicar. Entonces, eso es lo que, además no solo depende del gobierno, también hay que ver el contrapeso que le hacen no solo la oposición, sino también desde la presidencia de la Asamblea. Entonces, es una cuestión mucho más compleja que en donde varios actores están poniendo su peso, ¿no? Roberto Zurrieta, debe haber un manejo político sólido a propósito del cambio de secretario de Comunicación de la Presidencia de la República para que se pueda comunicar más. Como decía el Saudí también, hay que saber qué se comunica. La comunicación incorpora todos los elementos de un gobierno.
En ese sentido, el nuevo secretario de Comunicación, Andrés Seminario, tiene que ser una persona que trabaje en coordinación con la Secretaría de la Presidencia, con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría, con el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. En ese sentido, es una tarea muy compleja. Yo pienso que el Ecuador sigue atravesando una situación política muy complicada. La primera vuelta electoral donde se eligen los asambleístas no permitió, no definió cuál es la línea política a seguir y tenemos por eso este resultado en la Asamblea. Esa es una de las razones para mí más importantes y por eso ojalá que el Ecuador vaya en la línea de elegir los diputados y los asambleístas en la segunda vuelta electoral. Yo creo que eso va a ayudar a la gobernabilidad. Francisco Jiménez, yo pienso que ha hecho un trabajo sumamente difícil y sumamente hábil en el manejo de las mesas de diálogo, seguir en estas conversaciones que han sido sumamente intensas, de muchísimas horas de trabajo, donde se ha avanzado en muchos de los puntos. Y de aquí en adelante dependerá de ellos. Dice, no, yo vine a esta mesa porque quiero que se garanticen el 100% de mis pedidos. Entonces ahí entra un problema de credibilidad y entra la opinión pública. Si la opinión pública está dispuesta a decir, no, nosotros queríamos que el gobierno vaya a esa mesa para aceptar el 100% de nuestras demandas. Y el presidente responde, hay otros sectores de la sociedad con las cuales también tenemos que conversar y tener mesas de diálogo. Y eso es el gobierno. El gobierno es no responder a un sector ni político, ni económico, ni nada, sino tratar de buscar una ecuación que permita la gobernabilidad. Entonces, volviendo para cerrar el comentario, la comunicación involucra elementos, sobre todo de la política y la administración de gobierno. En tal sentido, el nuevo secretario, Andrés Seminario, tiene que trabajar en conjunto con todas esas áreas para estar mucho más coordinado. Y como decía Saudia, si el nuevo secretario de Comunicación tiene el liderazgo, digamos, en buscar esa calibración de que no sea ni mucho ni poco, que sea con cierta regularidad y de una manera que le permita al presidente desarrollar sus ideas y que, como tú también decías, Miguel, al periodista hacer las mejores preguntas y tener una interacción que sea constructiva con el objetivo de producir la información a las audiencias. A propósito de lo que dice Roberto Izurieta, siendo importante la comunicación en el caso de las mesas de diálogo con el sector indígena, sin embargo, si hay posiciones irreductibles, posiciones de imposición, un diálogo es cesión de las partes, siendo un mecanismo idóneo al diálogo. Sin embargo, si hay, ¿qué se puede comunicar si hay imposiciones, posiciones políticas, a momentos politiqueras, de actores que están al frente del gobierno? Yo vuelvo a utilizar la palabra que utilizó Saudia, con la cual estoy de acuerdo. Es una suerte para mí de calibrar. Esto es decir, sí, yo estoy dispuesto al diálogo, yo estoy dispuesto a hacer una llamada, yo estoy dispuesto a conversar, aún con mis oponentes, como lo estamos viendo en todos los países. Eso es necesario. El que tú aceptes una conversación no significa que vas a aceptar todos los puntos del otro lado. Y muchas veces cuando no existe esa madurez política, sobre todo del otro lado, esa conversación termina siendo muy corta, porque está pidiendo cosas que no son aceptables. Pero el esfuerzo de continuar, el esfuerzo de buscar esa conversación, de buscar ese diálogo, es un esfuerzo permanente de todos los gobiernos. Yo no acepto el argumento de decir es que ya fracasaron en ese intento. Bueno, lo seguiremos, no sé el español, sí, lo seguiremos intentando. O sea, tenemos que seguir trabajando en esa línea, tenemos que seguir en ese esfuerzo. Y yo creo que eso es importante y eso es lo que también se ha demostrado en la relación que ha tenido con tanta obstrucción la Asamblea, que tenemos que seguir intentando y tratando de sacar acuerdos mínimos. Hay teorías distintas
o opciones políticas que muchos analistas las consideran mucho más válidas, como es, por ejemplo, la muerte cruzada, bueno, eso es prerrogativa del gobierno y hay una serie de elementos que llevaron al presidente a tomar la decisión que tomó. Que si el debate era real, y el mismo presidente ha sido claro de que se consideró en el gobierno que esa opción sigue existiendo en el marco constitucional, sobre todo del parte del Ejecutivo, que no ha utilizado todas las herramientas, todas las balas, como dicen, políticas que le ha otorgado la Constitución. Pero sí, el gobierno, y así lo dijo en su discurso en homenaje a Guayaquil y la noche de ayer, el gobierno está priorizando absolutamente dos temas. El primero, el económico. Es necesaria una recuperación económica. Para que esta recuperación económica sea mucho más significativa, sin lugar a dudas se necesita una serie de reformas importantísimas, sobre todo cómo vamos a hacer para facilitar el que aquellas personas que están buscando empleo y sobre todo los jóvenes puedan entrar al mercado laboral. Para eso se necesita una serie de reformas que hay que discutirlas y la Asamblea evidentemente no está dispuesto a llegar en ese tema. Y la seguridad, que es un tema sumamente complejo que requiere el apoyo de todos. En este momento la consulta tiene 2, 3 o 4 preguntas exactamente sobre ese tema que creo que la ciudadanía entiende que es necesario una coordinación, permitir una mayor coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía para llevar adelante esta lucha contra el crimen organizado. Eso es esencial. El tema de la extradición es muy importante porque es en una disputa o en una guerra, todo aquello que le preocupe al enemigo, para empezar, debe ser una buena cosa. Entonces, si algo tienen enorme temor aquellos que están en el crimen organizado, es la extradición. Entonces, por principio me parece una buena idea solamente con ese argumento, o sea, hablando de táctica o de estrategia de guerra, porque es una situación sumamente compleja. Me gustaría, como digo, que la Asamblea se elija en segunda vuelta, porque eso va a permitir más gobernabilidad, porque cuando es en primera vuelta, cuando las primeras vueltas están muy dispersas, como las vimos en las últimas elecciones, probablemente las vamos a ver en las elecciones regionales para alcaldías, donde hay muchos candidatos, y ya no es lo que sucedía antes, por ejemplo, en la alcaldía de Quito, que la misma elección era una suerte de primera vuelta donde comenzaban 5, 6, 7 y terminaban al final de la carrera 2 y la gente votaba en una sola ronda, pero ya tenía una preselección a través ayudaban mucho los medios de comunicación, de hacer una preselección de todos estos 8 candidatos, entre estos 2 es la elección. No, ahora no se da eso por razones que hemos discutido. Entonces, hay una serie de reformas que tenemos que hacer para permitir la gobernabilidad. La elección en segunda vuelta es importante y yo creo que en las elecciones regionales, habiendo esta dispersión, tenemos que tener una suerte de segunda vuelta. Hay muchas iniciativas en el mundo de cómo hacer que los gobernantes, en este caso los regionales sobre todo, sean más representativos, hay que considerarlo. Entonces, todos estos son procesos en donde el gobierno claramente está comprometido y debemos contribuir a ver cuáles son las soluciones más allá del debate político per se, de la politiquería, de cómo tratar todos estos problemas que nos interesan: seguridad, economía, empleo. Lo que ha citado Roberto Izurieta, y recuerda, lastimosamente la inestabilidad político-administrativa le ha llevado al Ecuador a esto. Hace más de 30 años tuvimos elecciones de diputados, entonces, en segunda vuelta, que le da gobernabilidad precisamente al gobierno que ingresa. Lastimosamente, las novelerías políticas hicieron esos cambios y ahora estamos hablando de volver a lo que ya el Ecuador en la década de los 80 tuvo, pero esa es la realidad. Doctora Saudia Leboyer, 2 temas que ha citado Roberto Izurieta. El uno, ¿cómo ve usted el manejo de la comunicación a propósito de los diálogos que están a punto de concluir en esta fase de los 90 días entre indígenas y gobierno? Y lo otro, el manejo tan importante que será de la consulta popular de la comunicación, cuando hay temas en donde los ecuatorianos sienten la necesidad de que haya esas reformas, por ejemplo, en el primer paquete vinculado con la seguridad ciudadana.
A ver, en cuanto al tema de las mesas de diálogo, a mí me ha parecido que es importante que los diálogos se hayan desarrollado como se han desarrollado, en esta suerte de cuarto cerrado donde no hay presencia de cámaras ni de periodistas, porque eso lo que hace es que se asuman voces de alguna manera o se quiera mantener discursos muchísimo más radicales y donde no se quiera mostrar que se está cediendo de lado y lado. Por eso es que creo que ahí ha sido muy importante. Después de que terminen los diálogos, yo creo que tendrá el gobierno, desde la perspectiva del gobierno hablando, tendrán tal vez que ir promocionando estos más de 150 acuerdos que han logrado y que fue la cifra que yo revisé, e ir explicando eso, porque eso hay que hacerle una suerte de pedagogía, porque recordemos que la dirigencia indígena hará lo mismo con sus bases, pero es también importante que todo el país sepa, porque si bien es una negociación entre dos sectores, de alguna manera todo el país quedó implicado en esto. Entonces, eso es importante también para encontrar más peso si es que se está pasando por algún lado la idea de que tendría que haber nuevas movilizaciones. Entonces, eso por un lado. En cuanto a lo de la consulta, creo que también ahí hay que hacer un esfuerzo gigante por explicar los diferentes temas que abarca esto. Hay 2-3 preguntas alrededor de la seguridad. También hay una serie de temas. Yo creo que se la puede dividir en partes e ir explicando hacia dónde se quiere llevar al país, porque también el Ecuador nos falta madurez política en el sentido de entender que no se está gobernando o no se está pensando esta consulta para que dure de aquí lo que dure el gobierno. No, se está tratando de establecer unas bases que cambien muchas dinámicas dentro de lo que será de lo que va a ser el manejo del país a futuro. En el tema de seguridad es importante, sobre todo decir, bueno, queremos hacer esto. En este caso hay una cuestión de participación de militares en ciertas actividades de ayuda a control de la seguridad interna del país que normalmente no lo hacían, pero son elementos que hay que irlos conversando en el país, tomando en cuenta el problema tan grande, quizás es el problema más importante que vamos a tener en los próximos 10, 15 años o quizás más, que es el tema justo de seguridad, ¿no? Yo creo que hay que hacer todo una cuestión de explicar los alcances a futuro, porque esto no se va a tratar de medir la popularidad del gobierno, que muchas veces las consultas terminan en eso, pero hay que ir haciendo los esfuerzos para que esta idea de que es para pensar alternativas a problemas muy serios que tiene el país y que tenemos que hacer en algún punto un corte como país para nuevamente comenzar a ver cómo vamos reconstruyendo o trabajando en la dirección de estos temas que son altamente complejos y complicados. Quiero preguntarle sobre un tema de coyuntura también muy importante que ha sido resaltado respecto del pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El dictamen de la Corte Constitucional se pronunció por la objeción de la inconstitucionalidad que impusiera el presidente de la República al proyecto, ese proyecto nefasto, uno más que sale de la Asamblea Nacional. La Corte aceptó parcialmente la objeción parcial por inconstitucionalidad y también moduló para que la Asamblea apruebe las reformas en la siguiente etapa, que en este momento está en la comisión respectiva. Le pregunto a Roberto Izurieta, con el resumen de lo que dijera el presidente Lasso respecto de este tema, que hay que destacarlo este pronunciamiento del Ejecutivo respecto de la comunicación. Si alguien más ha luchado por la libertad de expresión en el Ecuador, he sido yo, desde que salió la ley Mordaza. El primer día de gobierno envié la ley de libertad de expresión y es en base a ese proyecto de ley que la Asamblea Nacional, con la mayoría de UNES, desdibuja lo que yo envié para recrear la ley Mordaza de Correa. ¿Qué he hecho yo? Un veto parcial y además híbrido, porque enviamos unos temas a la Corte Constitucional que ya nos ha dado la razón en muchos de ellos y otros temas a la Asamblea Nacional cuya comisión ya ha tratado
algunos artículos y ha resuelto allanarse al texto del Ejecutivo. Con un mérito especial. Por lo tanto, yo he sido el principal en el campo político defensor de la libertad de expresión y he dedicado en mi lucha política esta causa y he peleado 1 año 4 meses por esta ley que ojalá, Dios mediante, en diciembre entre en vigencia. El veto total implicaba un desconocimiento del procedimiento constitucional. ¿Y si vio la resistencia que había al principio? Claro que sí. ¿Cómo le dio la vuelta al asunto en caso de la prensa? Yo nunca cambié de opinión. Ya, Tenía claro lo que iba a hacer. Bien, sobre esto, Roberto Zurrieta, si quisiera señalar, creo que se ha blindado con este dictamen destacado de la Corte Constitucional, se ha blindado en el Ecuador la libertad de opinar, con lo cual nunca debiera perseguirse a nadie por opinar, ni a ningún periodista o medio se lo podrá perseguir o sancionar por ejercer la libertad de expresión y de comunicación. Ya no caben con este pronunciamiento acciones penales ni administrativas contra el periodismo e incluso las civiles, que tienen que demostrar que hubo malicia, como es el argumento de la Corte Constitucional, a sabiendas que la información era falsa, la transmitieron. Se ha puesto estándares muy altos para blindar en general a la comunicación, Roberto. Yo no soy abogado constitucionalista para entrar en el detalle, pero creo que el argumento central que explicó el presidente el día de ayer es central. El presidente de la República, en primer lugar, fue perseguido y luchó toda su carrera política, desde que entra a la política, más o menos 2 intentos electorales, unos 8 años antes de su triunfo, se enfrentó a Rafael Correa, se enfrentó a estas técnicas que tenía armada Rafael Correa para en realidad perseguir, coactar la libertad de expresión. Entonces su compromiso es claro y en este proceso también es claro. Creo que, como dice el mismo presidente, Dios mediante para diciembre, si es que esta línea táctica, cómo lograr pasar la ley funciona, será en gran parte un mérito de ese compromiso del presidente de la República. Yo quisiera regresar en el comentario anterior. Saudia dijo una cosa que es muy cierta. Las conversaciones se tienen, muchas veces existe también ese idealismo de novelería, decir que las conversaciones, todas las conversaciones, y se refería a las conversaciones en los diálogos con los indígenas, tienen que ser públicas. Eso, en mi opinión, muchas veces es una novelería, porque si es que estamos todo el tiempo conversando públicamente, entonces se convierte en un intercambio de boletines de prensa. Y eso tampoco hay que permitirlo, tienen que ser sesiones de trabajo. Lo que sí debe ser público son los acuerdos. Los acuerdos tienen que ser públicos, las conversaciones, el trabajo para hacerlo, yo pienso que es mucho más constructivo de la otra manera. Y para cerrar en el tema que tú dices, sí, efectivamente, enhorabuena, tenemos un presidente que está comprometido, como muchísimos de nosotros, con la libertad de expresión. Doctora Saudia Lebollero, usted como académica, ¿cómo ha visto este dictamen de la Corte Constitucional? Efectivamente, incluso los gremios periodísticos aquí estuvieron por la objeción total, pero uno ve y se tiene que reconocer que fue quizás la mejor opción la que impuso el presidente Lasso de consultar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha tenido un dictamen con todas las fallas que pudiera haber, con el juez ponente, un reconocido jurista, incluso él ha estado en la defensa de la libertad de expresión, el doctor Enrique Herrería Bonet. ¿Qué piensa de este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Que es importante que esto ya marca una línea o si también podemos verlo como un punto final a estos intentos de ir poniéndole trabas a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Yo creo que ha sido esto bueno, importante, y sobre todo creo, tampoco soy abogada, creo que es también de esta manera, con los pronunciamientos que hizo la Corte, se le quitó buena parte del corazón de esa ley que aprobó UNES y otros grupos políticos
de último minuto que respondió a la mayoría que en ese momento se armó en la Asamblea. Entonces esperemos que esto también ayude para que se vaya cada vez más haciendo este cambio hacia un mejor sistema democrático, ¿no? Porque mientras más libertad de expresión hay, obviamente con responsabilidad, porque no es que digo lo que quiero, sino que hay que admitir que hay responsabilidad en lo que uno dice, se vaya construyendo una sociedad democrática. Consecuentemente, con la implementación, como es la aspiración del presidente desde diciembre, con la aprobación final de las reformas en la Asamblea, va a ser un gran logro, Saudia, el que se ponga en vigencia y el que existan estos estándares vinculados con el sistema interamericano, estándares de respeto a la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento. A ver, nosotros somos países suscriptores de los convenios internacionales en donde están estos estándares. Entonces, como yo digo, primero veamos cómo queda toda la ley saliendo del Congreso. Yo no quiero decir cantemos victoria porque la Corte pronunció. Yo quiero ver primero cómo sale la ley de la Asamblea. Pero somos un país suscriptor de estos convenios y es que se logra en una línea que ratifica todo esto, pues se da un paso más en materia de legislación. Ahora el tema es también que la gente se prepare en esa línea, ¿no? Eso es como una suerte de comentario aparte que hago frente a los famosos influencers y los malos manejos que hay de las redes sociales, que a veces obviamente son que lo que buscan es solamente dañar a un país, ¿no? Roberto Isurieta, ¿y cómo debiera manejarse la comunicación para esta consulta popular en donde el país debe estar absolutamente consciente y no distorsionado por quienes desde la mentira quieren imponer y hacer la verdad cuando hay temas angustiantes como el de la seguridad ciudadana? Existiendo el obstruccionismo de parte de la Asamblea, el que no ha aprobado, que su disposición de aprobar leyes que atiendan los problemas fundamentales del Ecuador en empleo, la ley de seguridad, si bien la pasaron, o sea, no fue tanto el aporte que para el reto que tenemos. La consulta es un instrumento sumamente válido. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo para no politizar la consulta, porque la consulta en realidad se refiere a temas que son absolutamente necesarios para afrontar esos retos, sobre todo en seguridad. Los económicos es en mi opinión, la parte más difícil. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo de no entrar en la politización y sí, pueden haber 6, 8 preguntas. Lo que generalmente yo recomendaría es que cada ciudadano tenga 2 o 3 preguntas que de acuerdo a sus necesidades, a su visión y a su perspectiva son las más importantes. Centrarse en esas y el resto no requiere la misma atención, por decirlo de esa manera. Entonces, yo sí creo que las primeras señales son que los ciudadanos, así dicen las cifras, están muy conscientes y muy claros de cuáles deberían ser algunas de sus respuestas para confrontar los retos, sobre todo de seguridad que estamos afrontando. Bien, muchas gracias por el aporte, por ilustrarnos en temas tan importantes con la comunicación. A propósito del cambio de secretaria de Comunicación en la Presidencia de la República, a la doctora Saudia Lebollera, académica, y a Roberto Isurieta, un reconocido comunicador desde los Estados Unidos. Gracias por el valioso aporte. Muchas gracias, Saudia y Roberto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Saludos, Roberto. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:27 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, a propósito de las mesas de diálogo con el sector indígena, especialmente las técnicas, la focalización de subsidios y otros temas pendientes en este proceso de diálogo con el indigenado.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000.